Buenas tardes. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de las quinolonas. Entonces, las quinolonas son otro grupo de fármacos ya que van a tener una función exclusivamente bactericida. Entonces tenemos que clasificar a las quinolonas, que se van a clasificar en no fluoradas, ¿no?, de primera y de segunda generación. Aquí tienen la lista. Las fluoroquinolonas de tercera y cuarta generación. ¿Ya? Entonces, tenemos que ver que algunas quinolonas de primera generación van a derivar de ciertas estructuras químicas, ¿no? Entonces acá tenemos las estructuras químicas y los derivados de la primera generación. ¿Ya? La primera generación tiene una actividad antimicrobiana muy escasa, muy pobre, especialmente sobre Enterobacteriaceae, ¿ya? Y solamente van a tener una acción en orina, en infecciones urinarias. En cambio, los de segunda generación, que van a derivar de los fluorados, ¿ya?, y que van a derivar también de los fluorados de la quinoleína, ¿ya? Tenemos la naftiridina, los no monofluorados y los ditrifluorados, ¿ya? Entonces, bueno, los derivados de la quinoleína, que van a dividirse en monofluorados y ditrifluorados, ya tenemos acá la lista. Acá podemos rescatar, por ejemplo, la ciprofloxacina, ¿no?, la norfloxacina y el ofloxacino. Entre los ditrifluorados podemos rescatar toditos que son casi de los de última generación, ¿no? El espectro de acción que tienen estos fármacos, principalmente, como va pasando las generaciones, va a ir aumentando su espectro antimicrobiano. Aquí ya tenemos sobre las pseudomonas aeruginosas, enterobacterias, estafilococcus, clamidias, micoplasmas y legionelas, ¿no?, gérmenes intracelulares, ¿no? Y el sitio de infección principalmente va a ser a nivel sistémico, ¿no?, y también en infecciones urinarias, ¿no? Luego tenemos las quinolonas de la tercera generación, lo que habíamos hablado acá. Podemos rescatar el levofloxacino, por ejemplo, ¿ya? Su espectro va a aumentar, va a mantenerse para las enterobacterias, para las pseudomonas, van a seguir con los estafilococos, sensibles a la meticilina, y aquí entra ya los estreptococos, ¿no? Su sitio de acción va a seguir siendo sistémico y especialmente en infecciones urinarias, ¿no? Las de cuarta generación, tenemos acá la lista de las quinolonas de cuarta generación, y su espectro antimicrobiano va a aumentar, ¿no? Entonces aquí podemos ver que va a actuar sobre anaerobios, ¿no? Tenemos ahí los bacteroides frágiles, que de mayor actividad contra gram positivos, y no se debe utilizar mucho en infecciones de tracto urinario. Prácticamente son a nivel sistémico lo que se utiliza los quinolonas de cuarta generación, ¿ya? ¿Sobre qué bacterias van a actuar en sí todas las quinolonas? Ahí tenemos los aerobios y tenemos los cocos aerobios, los anaerobios, y tenemos los bacilos aerobios y los bacilos anaerobios, ¿no? Entonces aquí tenemos toda la lista sobre los cuales van a actuar las quinolonas, ¿no? Y también sobre las bacterias gram negativas, tenemos los aerobios y los anaerobios, ¿no? Tanto los cocos como los bacilos, ¿no?, aerobios y anaerobios, ¿ya? Entonces acá tenemos el mecanismo de acción que va a tener las quinolonas, ya que estamos viendo. ¿Dónde está? Las quinolonas que van a actuar principalmente sobre la ADN girasa, interfiriendo al ADN girasa, lo cual va a impedir de que se pueda ver este enrollamiento, ¿ya?, de la ADN para provocar lisis de la bacteria, ¿ya? Entonces su objetivo principal es provocar lisis, por eso es su acción bactericida, ¿no? Entonces también van a tener mecanismos de resistencia, ¿no? Uno de los mecanismos de resistencia van a ser las alteraciones en la permeabilidad de la membrana, alteraciones estructurales en la subunidad de la ADN girasa, ¿ya? Entonces, mutación cromosómica, y en otros casos la expulsión del antibiótico por la bacteria, ¿ya? Entonces, la farmacocinética de las quinolonas, ¿ya?, su absorción puede ser por vía oral o por vía endovenosa, ¿ya? Entonces van a tener un buen mecanismo, buena absorción, tanto por vía oral como por
vía endovenosa. Va a tener una difusión bastante amplia, ¿ya? Va a unirse muy poco las proteínas plasmáticas, ya van a tener una elevada solubilidad, ya, por lo que le va a conferir esa difusión bastante amplia, ¿no? Y un alto grado de ionización, ¿no? Lo que quiere decir que estos antibióticos van a tener la capacidad de tener una gran ionización a nivel de líquido extracelular. Una de las cosas importantes por todo esto, su farmacocinética, va a tener una concentración elevada en los tejidos. ¿Ya? A nivel celular, ¿no? Una vez que el antibiótico ha llegado al espacio extracelular, ¿ya? Van a atravesar las barreras, ¿ya? Van a atravesar algunas barreras, ya, especialmente a nivel del líquido, a nivel de la barrera hematoencefálica, la placenta, ¿no? Y van a tener también buena cobertura a nivel de la próstata, ¿no? Donde van a poder ingresar, ¿ya? Van a tener una buena penetración celular, ¿ya? Entonces, por lo que va a alterar la pared celular, la membrana celular, para poder ingresar al interior de la célula. Por eso también se dice que estos gérmenes son ideales para bacterias intracelulares, ¿ya? ¿Qué interacciones medicamentosas vamos a tener? Nos podemos dividir en interacciones farmacocinéticas, ¿ya? ¿Qué fármacos van a reducir su absorción? Ahí tenemos las sales de magnesio, aluminio, zinc, calcio, bismuto, con los cuales no se debe administrar, ¿no? Por lo que nos va a disminuir la absorción de las quinolonas, ¿ya? Con el sucralfato y los bloqueadores H2, lo propio, ¿no? También con los gastrocinéticos, ¿no? Ahí tenemos la metoclopramida, tenemos la domperidona, como gastrocinéticos. Las sales de hierro, la leche y sus derivados, y la didanosina, ¿no? Entonces, pues por eso es que estos pacientes que utilizan quinolonas, no hay que decirles que tomen con leche, ¿no? Que ningún derivado, ni yogur, ni leche. ¿Listo? Luego seguimos con las interacciones con los antihistamínicos, ¿ya? Y con los antiasísmicos, porque puede prolongarnos el intervalo QT, por lo tanto nos va a llevar a unas arritmias cardíacas. Los quinolonas de segunda generación van a inhibir el metabolismo de la teofilina, ¿ya? Por lo tanto, con la digoxina, por ejemplo, va a aumentar los niveles plasmáticos de digoxina con los quinolonas de tercera generación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza antiasísmicos, ¿no? El ácido nalidíxico, por ejemplo, va a desplazar a la warfarina de la unión a las proteínas plasmáticas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la warfarina vamos a tener cantidades elevadas en plasma, y por lo que nos va a llevar a algunas reacciones como son las hemorragias, ¿no? Y con los antiinflamatorios no esteroideos nos puede llevar a convulsiones, ¿no? Y como hemos dicho, con los aluminio, magnesio, calcio y hierro, sin disminuir la absorción de estos fármacos cuando se administra por vía oral, ¿ya? Estas fluoroquinolonas, como habíamos dicho, ya van a disminuir la excreción de la teofilina, warfarina, midazolam, metronidazol y fenitoína. Por lo tanto, van a encontrar niveles elevados de estos fármacos, por lo tanto, van a producir intoxicación, ¿ya? Mayor reacción adversa. ¿Ya? ¿Cómo van a modificar las quinolonas el aclaramiento a nivel renal, ¿no? La simiterina, el probenecid, la furosemida van a disminuir la excreción de las quinolonas, ¿ya? Por lo tanto, va a hacer que se aumente la acción de las quinolonas, que haya mayor concentración plasmática de quinolonas, ¿ya? En la insuficiencia renal, ya ahí tenemos algunos fármacos, ya, como la ofloxacina, la lomefloxacina, sparfloxacina, ya, que pueden ser eliminados por hemodiálisis o por diálisis peritoneal, ¿no?
¿Listo? Entonces, en eso sí podemos, se puede administrar este tipo de fármacos. ¿Ya? Acá tenemos algunas características farmacocinéticas de las quinolonas, ¿no? Desde el ácido nalidícico hasta el esparsofloxacino, ¿no? Su biodisponibilidad, su unión a las proteínas plasmáticas, su metabolización, ¿ya? La vida media en horas, ¿ya? En litros kilogramo peso, la concentración plasmática y la eliminación por orina en cuánto por ciento. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, podemos hablar de la ciprofloxacina y la levofloxacina, que nosotros mayormente utilizamos. Tiene una biodisponibilidad de 60-85% para la ciprofloxacina y se unen 20-40% a las proteínas plasmáticas. Su metabolización es intermedia, donde se va a identificar 4 metabolitos. La vida media es de 3.5 a 4.5 horas. ¿Ya? Y la eliminación va a ser 40-60%. ¿Ya? La levofloxacina, por ejemplo, una gran biodisponibilidad de 100%. Podemos decir que de todas las quinolonas, la única que tiene mayor biodisponibilidad. ¿Listo? Entonces esto les va a servir para poder determinar algunos parámetros farmacocinéticos de las quinolonas. ¿Ya? ¿Qué reacciones adversas vamos a encontrar con las quinolonas? ¿Ya? Entonces, acá podemos encontrar gastrointestinales, neuropsiquiátricas, hematológicas, cardiovasculares, renal y aparato reproductor, reacciones cutáneas e hipersensibilidad. Y nos vamos por generaciones, ¿no? Principalmente las de cuarta generación, el moxifloxacino, ya escuchen bien, el moxifloxacino produce una prolongación del intervalo QT, por lo tanto nos va a llevar a taquicardias helicoidales y arritmia cardíaca. El grepafloxacino ya se ha retirado del mercado justamente por ser bastante cardiotóxico, ya, al igual que la moxifloxacino. Ya, entonces estos fármacos van a estar contraindicados en los niños, en el embarazo y en la lactancia, ¿no? Entonces tenemos que recalcar que en los niños no se debe administrar ningún tipo de quinolonas porque estos van a alterar el cartílago de crecimiento. Entonces, si le administramos a un niño o a una embarazada, entonces vamos a alterar el cartílago de crecimiento. ¿Ya? Lo mismo en la lactancia, por eso sus principales contraindicaciones son niños, embarazo y lactancia. ¿Ya? También debemos indicar que las quinolonas ya también tienen mecanismo, tienen acción directa sobre el Mycobacterium tuberculoso. ¿Ya? Recalcarles que algunas quinolonas, como es la levofloxacina, el ofloxacino, la ciprofloxacina, ¿ya? Podemos utilizar como tratamiento de segunda línea para la tuberculosis. Muy bien, entonces he sido un pequeño resumen acerca de lo que son las quinolonas. Ahora ingresaremos ya a hablar un poco de las sulfamidas y las diaminopirimidinas. ¿Ya? Entonces tenemos que hablar que la clasificación de estos fármacos, las sulfonamidas, se pueden dividir dependiendo de su acción en acción corta, acción intermedia y acción prolongada. En acción corta tenemos la sulfapiridina, sulfametacina, sulfisoxazol, la acción intermedia sulfametoxazol, sulfamoxol, sulfadiazina, ¿no? De acción larga, 24 a 60 horas, la sulfametoxidiazina, sulfadimetoxina, sulfadoxina, ¿no? Y las no absorbibles, salazopirina, sulfaguanidina y el sulfaguanol, ¿no? Entonces estas sulfonamidas no absorbibles no se administra por vía oral porque no se va a absorber, ¿ya? Por eso solamente vamos a encontrar en fórmulas medicamentosas, en pomadas o prácticamente en pomadas, ¿ya? El espectro que tienen las sulfamidas van a ser sobre gram positivos y sobre gram negativos. Si ustedes tienen toda la lista de los gram positivos, pasando por el Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Corybacterium diphtheriae, y en los gram negativos tenemos la Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrhoeae,
Haemophilus influenzae, Haemophilus ducreyi, Bruselas, Yersinia pestis, Shigella, Salmonella y el Vibrio cólera. ¿Ya? Entonces, de todos estos gérmenes que estamos viendo, en los cuales mayormente vamos a utilizar, van a ser en el Vibrio cólera, ¿no? Y en todo lo que es las Shigella, por ejemplo, las Salmonellas también vamos a utilizar. ¿Ya? También tienen acción sobre los protozoos, ¿no? Ahí tenemos sobre Plasmodium malariae, Toxoplasma gondii, Pneumocystis carini y la Entamoeba histolítica. ¿Ya? Entonces son los protozoarios sobre los cuales van a actuar las sulfamidas, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo de acción de las sulfas y de las diaminopirimidinas, ¿no? Entonces, la bacteria, para generar su metabolito, su metabolito activo, ¿ya? Tiene que cursar por toda esta serie de series bioquímicas, ¿no? Entonces vamos a comenzar por la petiridina más el PABA, ya, que va a dar lugar al ácido hidropteroico, gracias por la acción de la dihidropteroico sintetasa, ¿ya? Esta es la enzima que va a convertir, ¿no? Este ácido dihidropteroico, ¿ya?, donde se va a añadir el glutamato, se va a convertir en ácido dihidrofólico, ¿ya? Y el ácido dihidrofólico, por acción de la dihidrofólico reductasa, va a dar lugar al ácido tetrahidrofólico, ¿no? Entonces, este es el ácido tetrahidrofólico, es el que va a generar y va a ser el metabolito, ¿ya?, que va a generar la bacteria para su replicación, también para hacer su acción, ya, como germen. Entonces, aquí las sulfamidas van a actuar inhibiendo a la enzima dihidropteroico sintetasa, y la trimetoprima va a actuar inhibiendo a la dihidrofólico reductasa. Entonces nosotros hemos visto la necesidad de que una sulfamida más la trimetoprima son ideales, la asociación, la unión, para inhibir tanto a esta enzima dihidropteroico sintetasa como a la enzima dihidrofólico reductasa, ¿ya? Entonces, de esta manera se inhibe la formación del ácido tetrahidrofólico, ¿ya? Ahora, ¿puede haber resistencia? Evidentemente va a haber resistencia. Entonces, esta resistencia pueden ser por mutaciones cromosómicas espontáneas, por transferencia de plásmidos, ¿ya?, resistencia por factor R, por ejemplo, por aumento de la selectividad enzimática y por aparición de vías metabólicas alternas, ¿no? Entonces, esta resistencia ya podemos inferir cromosómica, es la que va a alterar, ¿no?, tanto la pared como la membrana celular de la bacteria. Y los plásmidos, que va a ser un mecanismo intracelular de las bacterias, ¿ya?, donde prácticamente va a actuar a través de factores, y uno de esos importantes es el factor R, ¿ya?, de resistencia. Un aumento de la selectividad enzimática. Ustedes saben que a nivel de la pared generan enzimas, ¿no? Entonces va a haber aumento de estas enzimas para frenar la acción de estos fármacos. O que esta vía que está utilizando para la formación de ácido tetrahidrofólico puede tener otras vías alternas para llegar a la formación de ácido tetrahidrofólico, ¿no? Entonces nos referimos a la aparición de vías metabólicas alternas, ¿ya? Una cosa bien importante es la asociación de sulfametoxazol más trimetoprim. Ya el sulfametoxazol viene en una concentración de 400 miligramos y el trimetoprim de 80 miligramos, ¿no? Porque estamos viendo que una concentración de 5:1, ¿ya? Entonces la proporción óptima, ¿ya?, es la relación es 1:20, ¿ya? Y la relación usual es 1:5, lo que habíamos hablado aquí, ¿no? 400 de sulfametoxazol y 80 de trimetoprima. Lo que quiere decir 400 entre 8 es a 5, por eso decimos 5:1. 5 de sulfametoxazol, 1 de trimetoprima, ¿ya? Su farmacocinética, la absorción por el tracto gastrointestinal va a ser adecuada, ideal,
¿ya? Se va a distribuir, va a tener una distribución amplia, ¿ya? Que en algunos casos puede llegar a localizarse a nivel de pleura, líquido peritoneal, líquido sinovial, humor acuoso y también a nivel de líquido cefalozoquídeo. Una de las cosas bien importantes es el kernicterus, ¿no? Este kernicterus, donde el antibiótico va a pelear, ¿ya? con la bilirrubina a través en la unión a las proteínas plasmáticas. Entonces la bilirrubina va a desplazar a estos fármacos, por lo tanto se va a producir un aumento de una hiperbilirrubinemia, ya especialmente esto en los recién nacidos, en los lactantes, que nos va a llevar a kernicterus. El kernicterus es el acúmulo de bilirrubina a nivel de las neuronas, ¿no? Se va a metabolizar a través de la acetilación y la glucuronoconjugación, ¿ya? Y se va a eliminar por vía renal, ¿ya? ¿Qué reacciones adversas vamos a encontrar con estos fármacos? La hipersensibilidad, como en todo fármaco, ¿ya? Náuseas, vómitos y diarreas por la administración por vía oral, ya una anemia hemolítica por déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya. Aquellas personas que tienen este déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa a nivel de la membrana celular del glóbulo rojo va a llevar a anemia hemolítica, ¿ya? Pigmentación marrón de la orina, ¿ya? Cristaluria, esto es bien importante, ¿no? La formación de cristales, especialmente por las sulfas menos solubles, como son la sulfadiazina, sulfameracina, sulfatiazol y sulfapiridina, que son sulfas que pueden producir cristaluria, la formación de cristales, ¿ya? Entonces, especialmente a nivel de ureter, pueden producir la impactación, ¿no? de cálculo renal, ¿no? Entonces, cuando se administra estos fármacos, hay que indicar al paciente que tome con abundante líquido, ¿no? Para evitar esta cristaluria, ¿no? Interacciones y contraindicaciones, ¿ya? Indicaciones y contraindicaciones. Entonces van a estar indicados sobre infecciones por nocardia, por hemófilos influenzae, infecciones por clamidia, ¿no? Estamos hablando de gérmenes intracelulares, ¿no? Infecciones urinarias, principalmente las infecciones urinarias se utiliza cuando son gérmenes muy sensibles. En la dermatitis, meningitis, colitis, infecciones intestinales, bien importante. Las infecciones intestinales, ¿no? Y también como tratamiento coadyuvante, ya, del Plasmodium falciparum en la malaria, ¿ya? Y también en la toxoplasmosis, ¿ya? ¿Qué contraindicaciones vamos a tener? En aquellos pacientes que tienen hipersensibilidad, en neonatos y lactantes, ya se ha dicho por la hiperbilirrubinemia, en las embarazadas, en los pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y en la insuficiencia hepática o insuficiencia renal, principalmente porque se metaboliza a nivel del hígado y su excreción es exclusivamente renal, ¿ya? Interacciones, ¿no? Para terminar, las interacciones pueden desplazar a la warfarina, a los antidiabéticos orales y al metotrexato, ¿ya? Entonces desplaza de la unión a las proteínas plasmáticas, por lo tanto va a potencializar más la acción de la warfarina, de los antidiabéticos y del metotrexate, ¿ya? Lo contrario, inhibe el metabolismo de la fenitoína, por lo que aumenta la toxicidad neurológica por fenitoína, ¿ya? Entonces, esos son un pequeño repaso de lo que hemos visto acerca de las quinolonas y de las sulfaminas y sulfadiaminopirimidinas, ¿ya? Muy bien, gracias por su atención, ¿ya? Comunicarles también que y estamos ya vísperas a dar nuestro tercer examen parcial, que está programado para el 28 de julio, ¿ya? Es día jueves, entonces no vamos a mover, se mantiene esa fecha. Sí podemos recorrer tal vez 1 o 2 días, pero de esa semana no tiene que pasar el examen, ¿listo? Entonces, el examen, ya saben, las indicaciones, las recomendaciones diré, tienen que escribir claramente tienen que escribir su nombre y apellido, y no tiene que ocurrir como en el segundo examen parcial hemos ocurrido, que ha habido estudiantes que no han puesto su nombre, ¿ya?
no han puesto su nombre, ¿ya? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Que pongan su nombre. Si no ponen su nombre, les vamos a poner cero, ¿no ve? Así aunque tenga nota, ¿ya? Entonces, eso es bien importante y ver el nombre primero, ¿listo? Muy bien, entonces con esto estaríamos terminando esta clase. Gracias.